La historia de China es la historia de su Kung Fu. Durante la mayor parte de su turbulento pasado, China ha sido una nación acosada por invasores y conflictos internos. En cantonés, la palabra china es Yunggok, que significa país central. Siendo una vasta extensión territorial, muy codiciada por invasores de otros países, China ha tenido que desarrollar las artes marciales como forma de vida. $300 años antes de Cristo, China se encontraba en su era de caballería. Solo la nobleza participaba en la guerra, utilizando el símbolo de la caballería medieval, el carro. Estos carros eran tirados por 4 caballos, decorados con una multitud de pequeñas campanas musicales. 3 hombres viajaban en cada carro: un conductor, un arquero y un hombre hábil con la lanza. Esa lanza se usaba con la adición de un gancho utilizado para atrapar al enemigo. Detrás de los carros portaban estandartes que representaban el animal simbólico de cada dirección: el pájaro rojo al sur, la tortuga negra al norte, el tigre blanco al oeste y el dragón verde que representaba el este. Esto representó una guerra honorable. De hecho, los guerreros de ejércitos opuestos solían beber juntos antes de una batalla. Luego llegó el periodo de los reinos combatientes. Durante esta época, la caballería dio paso a la guerra llevada a cabo por aventureros o caballeros andantes. Eran literalmente soldados de fortuna. El carro fue reemplazado por arqueros montados, caballería y una gran cantidad de soldados de infantería. Muchos de los aventureros solitarios se hicieron famosos como escoltas de la nobleza y los ricos que viajaban por el campo. Debido a que había violencia en todas partes, estos escoltas tenían que ser buenos luchadores. Las artes marciales entre la población civil de China comenzó a ganar importancia. En el año 246 a.C., el primer emperador de la dinastía Qin llegó al poder. Asumió el nombre de Qin Shi Huangdi, o primer emperador de los Qin. Conocido en la historia como el César chino, Shi Huangdi fue capaz de hacer lo que nadie antes había logrado: unificar China en un imperio completo. Gobernó con mano de hierro, esclavizando multitudes para construir la gran muralla china y quemando todos los libros que pudieron entrar en conflicto con su rígido gobierno. También prohibió la práctica de artes marciales y el porte de armas por parte de los civiles. Fue el siguiente emperador, un aventurero llamado Liu Pang, quien hizo que China volviera al estudio de las artes marciales. Originalmente era un escolta o un artista marcial independiente. Un día, mientras escoltaba a un grupo de prisioneros a la cárcel, Liu Pang decidió liberarlos y convertirse en su líder. Lideró su creciente ejército de rufianes por toda China y pronto asumió el trono, de soldado de fortuna a emperador. Liu Pang entonces se convirtió en el primer emperador de la dinastía Han, destinado a gobernar China durante 4 siglos. Fue Liu Pang quien dijo entonces: fue vestido con ropa tosca y empuñando una espada de 1 metro, conquistó un imperio. Era un verdadero rey soldado, y gracias a su influencia, las artes marciales florecieron en toda la dinastía Han. Durante la era de la dinastía Han, un médico llamado Hua To originó una serie de ejercicios que representaban movimientos de animales, llamados el juego de los 5 animales. Fueron diseñados para fortalecer el cuerpo, tanto externa como internamente, y representaban al tigre, el ciervo, el mono, el pájaro y el oso. Aunque originalmente no estaban destinados a ser utilizados como artes marciales, muchos consideran que los ejercicios de los 5 animales de Hua To son los precursores de las formas de animales de Kung Fu. Y también se dice que el monje budista Bodhidharma trajo las artes marciales junto con el budismo a China desde la India, y que el centro de este arte marcial budista
era el templo Shaolin del norte de China. De hecho, los historiadores que piensan que Bodhidharma trajo el Kung Fu a China, algunos dicen que están equivocados. China ya tenía Kung Fu mucho antes que llegara Bodhidharma. Él llevó el budismo a China junto con una serie de ejercicios para mantener a los monjes en forma física, entre sus largos periodos de meditación e inactividad. El budismo es una religión no violenta, por lo que era poco probable que los monjes permitieran la práctica de la lucha dentro de sus templos y monasterios. Ahora, sin embargo, los templos eran refugios legales donde los hombres perseguidos por la ley podían encontrar refugio. Sin embargo, los templos eran refugios legales donde los hombres perseguidos por ley pueden encontrar un techo. Muchos de estos hombres desesperados eran excelentes luchadores y disfrazados de monjes enseñaban sus artes marciales a otros luchadores. Este tipo de santuario y protección contra las fuerzas gubernamentales alcanzó su punto máximo durante la dinastía Qing, cuando los artistas marciales revolucionarios participaron en actividades rebeldes, mientras tenían su sede en la seguridad del templo Shaolin. Los sistemas de Kung Fu como el Choi Li Fut, el Hung Gar y Ceja Blanca surgieron de tales orígenes. En represalia, el gobierno manchú de la dinastía Qing quemó el templo Shaolin, obligando a los rebeldes a esconderse y a formar sociedades secretas, como las Tríadas y el Loto Blanco. Las sociedades secretas se convirtieron en puntos focales de los sentimientos anti-extranjeros durante la rebelión de los Boxers a finales del siglo XIX. Desafortunadamente, los Boxers, que habían sido entrenados para creer que eran invulnerables a las lesiones de cualquier arma, descubrieron que no eran rivales para las balas de las armas de fuego occidentales. Las artes marciales se extendieron por toda China durante la República. Las tácticas militares se enseñaban en todas las escuelas y las artes de combate se hicieron muy populares. Cuando los comunistas tomaron el control de China en 1948, el estudio del Kung Fu cesó por completo. Muchos maestros escaparon a Hong Kong y Taiwán para continuar enseñando Kung Fu. Hace varios años, el Kung Fu regresó a China continental en forma de Wushu. El Wushu es un arte marcial acrobático que hasta hace muy poco carecía de la esencia de lucha que caracteriza al Kung Fu chino. Sin embargo, con la popularidad del Kung Fu en todo el mundo, China ha comenzado a incorporar cada vez más Kung Fu tradicional en las formas de Wushu, devolviéndolo hacia un arte de lucha. Hong Kong se encuentra en el extremo sur de China, por lo tanto, muchos de los sistemas de Kung Fu, como el Hung Gar, Wing Chun y Choi Li Fut, por ejemplo, tienen orígenes en el sur de China, y Taiwán, que tenía un predominio de inmigrantes chinos del norte de China, contiene muchos de los estilos del norte, como Chang Chuan, Pa Kua, mantis religiosa. Un dicho chino sobre los sistemas de Kung Fu del norte, traducido libremente, nos dice: dos manos son como dos puertas, y se necesita trabajo de pies para abrirlas. En otras palabras, las manos del oponente pueden cerrar la mayoría de las vías de ataque, pero un buen trabajo de pies puede penetrar o abrir estas puertas, permitiendo el acceso al oponente. El Kung Fu del norte de China se basa tradicionalmente en un trabajo de pies activo, moviéndose en todas las direcciones para penetrar o romper las defensas del oponente. Mientras que en el sur de China, por contrario, el trabajo de pies no es tan activo. Los sureños usan sus manos, llamadas puentes de hierro, y una postura fuerte y sólida para repeler los ataques que se aproximan. Como regla general, los sistemas del norte enseñan primero los movimientos y la potencia suave, avanzando lentamente hacia técnicas externas más duras y terminar con una mezcla necesaria de fuerza dura y suave. Por el contrario, en el sur, donde muchos sistemas se desarrollan a partir de la necesidad de tácticas de lucha de aprendizaje rápido, primero se aprende lo duro. La fuerza interna suave es la siguiente etapa, y el resultado final es el mismo que con los estilos del norte, una mezcla de fuerza dura y suave.
Los siguientes capítulos te ofrecen una introducción a las artes que se encuentran entre las más populares de los sistemas del norte. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, but they fought with expert timing. There was funky Billy Chin and little Sammy Chung. He said, "Here comes the big boss. Let's get it on."